El fantasma del desabastecimiento amenaza en los hogares. Hay muchas familias preocupadas por la crisis de materiales de la que todo el mundo habla. Es la pescadilla que se muerde la cola, todavía con ERTEs en casa, con sueldos congelados y una incertidumbre que nos acompaña en España desde hace muchos años. Las compras navideñas se adelantan, el consumo se dispara y los precios también. Pero ¿de dónde viene todo esto del desabastecimiento? Hay quien apunta a la pandemia como eje principal, pero lo cierto y verdad es que por mucho que los expertos llaman a la calma, en la calle hay cierto temor. Poco hemos aprendido de la austeridad pandémica que nos obligó a ahorrar. Ahora se percibe cierto despilfarro cuando de nuevo los expertos nos dicen que hay otra crisis sobrevolando nuestros días. Y con el precio de la luz, el combustible y demás, tenemos un paradigma digno de análisis. Bienvenidos a Calle Ancha. Buenas noches, bienvenidos a Calle Ancha. Hablamos hoy de una crisis de suministros y amenaza de desabastecimiento que ha provocado ya la subida de precios en bienes como la gasolina. Todo en mitad de un panorama desorbitado en cuanto al precio de la luz. Hay muchos factores en juego. De todo ello hablamos hoy en Plato, pero primero, resumen rápido de lo acontecido. Señores, voy a contarles lo del abastecimiento. La crisis de suministros está provocando una escasez puntual de determinados productos. Dicen en Castilla-La Mancha se nota en el vidrio necesario para el vino. Aún así, las empresas castellano-manchegas estarían preparadas para la campaña navideña. Eso sí, si las amenazas del sector del transporte mantienen su compromiso de no ir a huelga. Yo creo que el tema del transporte es uno de los sectores más perjudicados y que tarde o temprano habrá que solucionar. Y no es un problema de poner parche sobre parche, sino que habrá que llegar a la raíz del problema e intentar solucionarlo. Si no, tendremos los problemas que ya están habiendo a nivel internacional. La lista de productos afectados por la crisis de suministros es variada, desde ginebras hasta muebles de IKEA o la buscada PlayStation 5. Pero la pregunta es, ¿hay o habrá desabastecimiento en España? Las patronales de grandes almacenes creen que es un concepto algo drástico. Eso sí, el auge de las compras navideñas o la campaña del Black Friday provoca ya retrasos en las entregas, lo que alimenta el fantasma del desabastecimiento. Las compras se disparan y todo se encarece. Precios al alza con demanda creciente y una luz que no deja de tocar máximos. Miren, el Partido Popular ha presentado hasta 6 propuestas distintas en los últimos meses, concretas, muy concretas, para rebajar la factura de la luz en los últimos, me decía, tiempos, meses, y todas ellas han sido rechazadas por el Gobierno y sus socios parlamentarios. Va a dar al Pleno un debate actual que afecta de manera muy directa a la ciudadanía y en el que las administraciones más cercanas, como es este ayuntamiento, deben implicarse asumiendo la necesidad de reclamar la reforma del sistema actual. Dicen los expertos, el origen está en la pandemia. Al paralizarse la actividad con el confinamiento, las fábricas dejaron de producir y cuando las restricciones se relajaron, el ahorro generado en esos meses se enfoca en compras de bienes. Pero hay muchos factores en juego. ¿Notan ya precios más elevados en bienes comunes? ¿Estarían preparados para un desabastecimiento? ¿Qué se puede hacer contra los elevados precios de la luz? Todas las claves hoy en Calle Ancha. Pues bien, ya lo han visto, hoy hablamos de ese posible desabastecimiento que trae consigo una subida de precios que dicen muchos ya han notado en supermercados y establecimientos. Les presento rápidamente a quienes nos acompañan hoy en Plato. Voy a empezar por mi lado derecho. Marto Ejido es profesor de universidad y periodista. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Por aquí Víctor Raúl López, catedrático de Economía Aplicada y politólogo. Buenas noches. Buenas noches. Y Nieves Roncero, que es la presidenta de UCE y va a hablar en palabra de los consumidores. Buenas noches. Buenas bienvenida. noches. Les pregunto, lo decíamos al inicio, la pregunta es, ¿hay o habrá desabastecimiento en Albacete? No sé, ¿cuál es la percepción que tienen, Marto? Pues yo creo que esto es un cuento.
Yo no me lo creo. Yo no me creo esto del desabastecimiento. Que pueda faltar algún producto puntual de alguna cosa, de que por el año de la pandemia que no se ha fabricado, el tema de los microchips en el sudeste asiático que no han llegado, pero no creo. Lo que pasa es que aquí, como se dice por Albacete, mezclamos las churras con las merinas. Entonces, estamos hablando del problema del Brexit, del problema que tienen en Inglaterra, están hablando del desabastecimiento que ellos tienen, pero que es un desabastecimiento que ellos se han creado ellos mismos con el tema de no dar los contratos de residencia a los choferes, problemas de compra, con problemas de trabajadores que se han tenido que ir, el problema de los camioneros. Entonces ellos tienen un serio problema de desabastecimiento que lo hubieran tenido igual si no hubiera pasado el tema del COVID, hubiera sido todo igual. El problema, lo que pasa es que la gente lo está extrapolando a todo el mundo y entonces faltarán algunas cosas, pero es que yo de verdad, yo el otro día cuando en un supermercado aquí en Albacete veía a la gente cómo acaparaba cosas, digo, pero no le veía la lógica, no le veo la lógica que faltará, estaban diciendo que puede faltar una marca inglesa de ginebra estas navidades porque es que tienen el problema que no les tienen el transporte. Pues será una cosa puntual que ha pasado otras veces, pero no, yo creo que no va a pasar nada. Nieves, ¿asentías por aquí? No asentía. Yo lo que pienso es que el desabastecimiento lo podemos provocar nosotros mismos, claro, con esta alarma que se está creando. Todos nos acordamos del inicio de la pandemia, cómo hubo determinados productos que la gente empezó a llevarse como si, no sé, como si no nos fuesen a encerrar de verdad y que no pudiésemos salir en no sé cuánto tiempo, y nosotros fuimos los que provocamos ese desabastecimiento y provocamos esa subida de precios. Esto, una cosa conlleva a la otra. Cuando hay más demanda de un producto, ese producto se encarece. Entonces, se nos crea una psicosis como que nos vamos a quedar sin bebidas alcohólicas, sin determinados productos. Si salimos corriendo a comprar todos ese mismo producto, y evidentemente se produce ese desabastecimiento porque no hay suficiente oferta y la oferta y la demanda está descompensada. Entonces, lo que hay que hacer es un poco instar a la calma. Nos están diciendo por todas partes que no vamos a tener ese problema, pues vamos a controlarnos un poco, vamos a ser prudentes y vamos a racionalizar las cosas y comprar en su justa medida lo que consideremos que necesitamos, pero no pensando que nos vamos a quedar sin ello. Aparte, también nos tenemos que acostumbrar a que, vamos a ver, no habrá ese producto, como dice él, no habrá esa marca concreta, pero va a haber otros que nos sirven exactamente igual. Entonces, no nos volvamos locos. Yo pienso que la opción, o sea, lo que hay que tener es un poquito de sentido común y no volvernos locos en este sentido. La voz de los expertos la cogemos cuando queremos realmente. Víctor, ¿desabastecimiento sí, no, posible? Depende de qué, porque hay cosas que ya hay desabastecimiento actualmente, ¿no? Y por eso se han generado determinados problemas. Por ejemplo, hablo en el mercado del transporte, en todo lo que es automovilismo, por ejemplo. Bueno, pues me voy a ir ahora, me incluyo yo he tenido que desistir de intentar comprarme un coche pues porque el modelo que hay pues me dan a 5 o 6 meses vista, ¿no? Eso está pasando ya. Pero eso es un tema, como ha dicho Marto, que es un problema de los microchips, que es un problema que es puntual y temporal. Estamos hablando de 6 o 8 meses, bueno, hablan las estimaciones que en torno a febrero o marzo del año que viene la cosa estará más o menos resuelta. Si el COVID sigue como está, sobre todo en el sudeste asiático, porque ahora en Europa estamos en otra vez una nueva ola, ¿no? El COVID ha provocado, lo habéis dicho vosotros, un problema que es que la economía se ha parado y se ha parado todo el tema de la logística. Ha habido muchos problemas en el comercio mundial, ¿no? De ahí se ha generado un problema. En algunos países lo han pasado peor que en otros, por ejemplo, lo decías tú también, en Inglaterra, pero a nosotros no nos ha pasado, nuestra dependencia y como de Europa, a Europa no le ha pasado, esto no le ha pasado, es decir, que tenemos un suficiente mercado como para que la dependencia de la mayoría de los productos no
vacíe las estanterías. Lo que decís es cierto, si a todos les da por ir a por papel higiénico, pues al final no hay papel higiénico, ya lo vivimos en un momento dado, ¿no? Pero creo que no va a pasar. Si a todo el mundo le da ahora por ir a por un hornillo, pues no hay hornillos, ¿no? Creo que me decías tú antes del programa, pero esto es por otra cuestión infundada en nuestro país, que es el desabastecimiento de energía, que yo creo que tocaremos ahora, ¿no? El problema de la energía es diferente. Y es un problema de gas, fundamentalmente, ¿no? Y el problema de Europa es que es dependiente, Europa, hablo de Europa entera, no España, es dependiente de gas ruso y de Argelia. Son los dos puntos de referencia fundamentales. También puede llegar por Turquía, pero vamos, se abastece algo del Mar del Norte, pero fundamentalmente hablamos de Rusia y de Argelia. Entonces el problema, se ha mezclado muchas situaciones, pero no existe tampoco actualmente. Y si hay algún problema, está más en la zona rusa, que es la de no dependencia de España. Por lo tanto, yo creo que como país, ya no en Albacete, que creo que podemos estar bastante tranquilos en nuestra economía doméstica, no se va a ver fuertemente afectada por ningún desabastecimiento realmente importante. Como pasó, y esto ya pasó hace bien poco. En marzo de 2020 nos íbamos a quedar, vamos, parecía que llegaba la guerra y que nos íbamos a quedar sin nada. Y ahí estuvo Mercadona, entre otros, o otros muchos, no he dicho marca, ¿no? Sí. Pero digo porque, no, pero bueno, así, otro y otro estuvieron ahí al pie del cañón día a día y conseguían reponer. La psicosis duró lo que duró, a partir de la tercera, cuarta semana, y cuando la gente veía que todo seguía más o menos igual, bueno, pues siguió. Afortunadamente en ese momento no subieron los precios, cosa que ahora no va a pasar. Pues porque ahora estamos generando un problema nosotros mismos, que es que los precios suben. Porque antes no generó los precios porque la economía se paró, pero ahora la economía no está parada. Entonces, si hay más demanda que oferta, el precio sube, está claro. Sí que quiero hablar de los precios, pero primero, antes de ir a eso, quería preguntaros, ¿de dónde creen que viene ese miedo, esa histeria psicológicamente en la ciudadanía? Es decir, estamos muy pendientes también de los medios de comunicación, claro, que al final el boca a boca engrandece todo. ¿Es un efecto también provocado por la pandemia? Yo creo que sí, porque yo creo que hasta antes de la pandemia, cuando se hablaba de cosas tan catastróficas o tan esto, lo veíamos como que eso es imposible que aquí pase, ¿no? Vamos, yo por lo menos es lo que percibo. Viene la pandemia y vemos que esas cosas que son tan malas realmente nos han tocado y llegan. Entonces, ¿cómo no vamos a creernos ahora cualquier cosa que nos digan? Es decir, hablaban de una pandemia mundial y decíamos, qué barbaridad, si eso va a ser solo en China, si esto es no sé qué. Y resulta que nos llegó, y nos llegó duro y fuerte. Entonces ahora, decir, no sé, como que estamos más receptivos de decir, parecen cosas imposibles, pero hemos visto que una cosa que parecíamos o que creíamos que nunca iba a pasar, ha pasado. Entonces, ¿por qué no nos va a llegar también esto otro? Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y entonces tenemos un poco ese miedo porque somos más vulnerables. Yo creo desde que se inició la pandemia somos más vulnerables y nos sentimos más inseguros, indefensos, y tenemos ese miedo que antes probablemente no teníamos. El problema también está que estamos viviendo en una sociedad tan globalizada y en que las redes sociales cada día tienen más importancia, y entonces eso es un semillero para todas las fake news, todo lo falso que hay en las redes. Hay gente que crea verdaderos pánicos con unas informaciones que son mentiras. Por eso estamos viviendo ahora mismo que se han creado en todo el mundo, pero en España hay agencias que se han creado para verificar esas noticias. O sea, hay una empresa que está funcionando muy bien, que se llama Neutral, que es la de Ana Pastor y su marido Ferreras, que tiene un equipo de periodistas nada más que para desmentir esas noticias cuando salen eso. Y la policía ayer pegándole a no sé qué, a un manifestante, no sé qué, en la manifestación de ayer. Entonces, tiene que haber agencias que te digan, no, es que eso es mentira, eso es una imagen de hace 8 años en el País Vasco que no tiene nada que ver ahora con esto. Entonces, estamos viviendo ahora mismo en un momento dado así, porque las primeras fake news que aparecieron y no estaban las redes y las tan como están ahora, es cuando en el año 2000,
cuando el efecto 2000, cuando todo el mundo empezó a decir que se acababa todo porque el día 1 de enero todos los ordenadores del mundo se iban a parar. Hubo gente que no quería volar porque dice que se va a parar el ordenador del avión y no va a funcionar. Y aquello se demostró que era una gran mentira, que ya durante muchos años ya se había preparado la sociedad. Y ahora las mentiras es que enseguida la gente se las cree. O sea, ¿cuánta gente están matando todos los días y famosos que saca a alguien y dice, se ha muerto no sé qué actor, y enseguida, y tiene que salir el actor? No, que yo estoy vivo, que es que esto lo están difundiendo por ahí. Entonces, eso está haciendo mucho daño en todo. Claro, y se suma lo que hemos dicho, es decir, si ya tenemos ese pánico, claro, o ese miedo que se suma a eso, pues si encima recibimos tanta información, o sea, el problema es que tenemos mucha excesiva información, que siempre dicen que la información es buena, pero a veces excesiva información tampoco es tan bueno. Sobre todo si es mala. Insisto. Claro, se mezcla la buena con la mala y al final es un conjunto de un cúmulo de información que la gente ya no sabe. A ver, lo bueno y lo malo. Que hay medios que hay que, vamos a ver, la necesidad de que nazcan empresas como Neutral es porque los medios, antes de dar una noticia, tienes que coger y verificar eso, y hay empresas que verifican porque dicen, ¿esto es verdad? ¿Se ha muerto este o no se ha muerto? Eso es lo más suavecito, pero es que te están sacando imágenes, y una imagen, una fotografía, y dicen, no, pero si esto es que de Ruanda, de no sé qué, del año 60. Pero esto mientras el mundo ha sido mundo. Tú decías que el efecto 2000, pero yo te iré a los principios de la radio y a la guerra de los mundos. La emisión, por ejemplo, que entraron en pánico, ¿no? de Estados Unidos, con Orson Welles. Es decir, que esto ha sido siempre así, lo que pasa es que ahora hay un problema, que es la conectividad y la globalización. Es decir, estamos mucho más conectados y estamos globalizados, por lo tanto es mucho más fácil llegar a mucha más gente y crear el miedo más rápido. Y bueno, pues es lo que decía antes, esa es la... ¿De dónde ha salido? Tú decías en la pregunta al principio, ¿de dónde viene todo esto? Pues viene de un problema que hemos tenido, como decía antes, que era el COVID, muy cerca de nosotros, que ha tenido algún problema en abastecimiento puntual que hemos generado nosotros, y a partir de ahí ahora por un problema que hemos generado por un parón económico. De eso a decir que nos vamos a quedar sin juguetes en Navidad, a los pobres muchachos se les está diciendo, pues hombre, yo veo las tiendas llenas y no sé, o entramos todos en pánico y nos da por comprar de todo, pero no solo las tiendas, ya las presenciales están en online, es que hay de todo, que a lo mejor puntualmente se ha dicho una marca también en un momento dado en el vídeo de entrada, no está, bueno, pues quizá un producto, pero eso ha pasado siempre. Hay lista de espera para la videoconsola. Pero eso ha pasado siempre. Pero no es el primer año que pasa, claro, la verdad. Nos ha pasado que ha sido por un juguete y no estaba. Si te has descuidado algo para tus hijos. Porque es el juguete de moda, porque es el producto de moda y al final todo el mundo lo compra. Juguete de moda o se compraba al principio o no llegas a él. Yo tengo chiquillas que ya están mayores y me ha pasado hemos ido por un producto alimentario en cualquier momento y no había. O esperarte mucho, ir el día antes de Nochebuena y no encontrar en los supermercados cordero, porque no había cordero, pero eso ha pasado toda la vida. De eso a montar un problema de desabastecimiento y que no vamos y el gran apagón que en Austria se ha llegado a decir lo que se ha dicho y a decirle a la gente que se preparara en su casa, que no sabían qué iban a hacer. Bueno, pues entiendo que la dependencia de Austria del gas ruso es bastante más grande que la de España. Bueno, España dependemos de Argelia, fundamentalmente, claro. pero de eso a decir que nos vamos a desconectar y que esto se va a ver apagado como una película que decías tú antes de estar de ciencia ficción total, ¿no? Y vamos a estar apagados por el resto del... Hombre, como decían en España, es casi imposible que pase, pero si pasara sería algo que se solventaría en cuestión de horas. Claro. No sería pero ya para pasado, entrar en pánico, claro. Un año, ahora sí, tuvimos 2 horas o 3 horas en una zona, pero es que a la gente hay que decirle, primero, las centrales nucleares que tiene España, que están en pleno rendimiento, que no tienen ningún problema. Claro. Están los saltos de agua que están funcionando perfectamente. El gas, como decía, está llegando porque está llegando por Argelia, pero además es que Albacete, yo el otro día, que no lo conocía, en el gaseoducto de Argelia llega a Almería y de Almería viene a Chinchilla, que está la central donde lo distribuyen a toda España. Entonces yo el otro día hablaba con gente que está trabajando en Agas en Chinchilla y decían, a nosotros nos está llegando el mismo caudal que nos llegaba todos los días. Pues dice, porque nosotros, este gaseoducto no es el que Marruecos ha echado la llave, este es el otro, el que no pasa por Marruecos. Entonces, lo que decía Víctor,
podemos tener un apagón de algo, de una central que se va, cualquier cosa, 2 o 3 horas, pero el gran apagón, el gran... De días, no. Pero está claro que cuando hemos estado durante un año casi parados, ahorrando, etcétera, pues, y los precios se mantenían, no caían, hay países que les ha ido muy mal, que son donde van las materias primas o donde se fabrican las materias primas. Y ahora tienen que sacar su partido, esto ha pasado siempre, ahora hay un calentamiento económico, porque todo el mundo quiere arrancar y mucho más rápido que antes y reponer todo lo que había, y claro, se tienen que aprovechar. O sea, ¿alguien dudaba que iba a subir el petróleo? ¿Alguien lo dudaba? ¿O el gas? Me da igual. Pues nadie lo dudaba, lo que a lo mejor es que no bajó lo que tendría que bajar el año pasado, ¿no? Pero que iba a subir a donde está ahora mismo, yo no tenía, o sea, todas las estimaciones eran esas. Lo que pasa es que lo estamos haciendo más, porque como todos estamos con esa, que no llegamos, y hay que guardar para tener más y tener más reservas, que el otro día en el gobierno decían, no, tenemos gas hasta casi finales de enero, bueno, o sea, almacenado, pues esa idea de todos los estados de intentar almacenar, pues es lo que hacemos nosotros cuando vamos a un supermercado, ¿no? Todos vamos a almacenar para tener, pues al final crea un problema, un agujero dentro del mercado. Los butaneros están llegando a los puertos y no pasa nada, y están llegando y los gasoductos están en marcha, que no pasa nada. Pero sí pasa. 5,6 llevamos de pero inflación. IPC. ¿Pero por qué? Porque Pues llevábamos muchos años que la teníamos negativa. Claro, la teníamos nos hemos acostumbrado mal. Y ahora nos hemos acostumbrado mal. Y ahora pues tenemos este Pues problema. ahora tenemos un 5. El problema está en que todo este tipo de noticias de desabastecimiento, de apagón, nos llegan en mitad de una crisis eléctrica que la percibimos en el recibo de la luz. Nos llega unido Eso es otra película. a noticias como estas, y entonces pues el consumidor de a pie muchas veces relaciona y dice, hay un problema porque me están subiendo la luz, me están subiendo los precios, me está subiendo todo, esto es porque hay escasez, esto es porque hay falta. Es un razonamiento pues a lo mejor muy de base, pero es el que está bueno, en la calle. El precio de la luz lleva subiendo desde junio, que todavía no se hablaba de ningún tipo de desabastecimiento ni de problema. Es otra coyuntura, o sea, es otra historia. Es un problema de regulación. Exactamente. Digamos que además de regulación, por mercado hay un triple pilar que lo justifica. Por un lado, la recuperación, que empieza como en el verano, pues ya todos los países desarrollados ya tenían un programa de vacunas avanzado, se suponía que todos salíamos para adelante y había que echar a andar todas las economías. Primero, que se lo entiende todo el mundo. Segundo, un problema geopolítico, que lo he dicho antes, del gas. Es decir, tenemos dependencia en Europa, fundamentalmente ser de Europa. Tenemos dependencia fuerte del gas y tenemos un problema con Rusia, que se está haciendo valer y quiere sacar su dinero, quiere hacer caja. Y tercero, un problema de las emisiones, que resulta que tenemos que pagar derechos para poder contaminar. Y eso lo saben bien, las que producen las energéticas lo saben bien, ¿no? Y ese precio ha subido de unos 25 o 30 euros que estaba el año pasado a 60 ahora. El derecho a emitir CO2, que eso se paga. Es decir, mucho Glasgow, muchas historias de sostenibilidad, pero al final tenemos, supongo que lo sabéis todos, tenemos hace tiempo ya administrado, cada estado, unas posibilidades de poder, digámoslo así, poder emitir CO2, o sea, poder contaminar. Y luego, si traspasas, puedes ir a subasta, comprar derechos y seguir contaminando. Bueno, pues eso ha subido de precio. Se ha más que doblado. Y luego, entonces, todo esto, al final, ¿dónde va? A la factura final. O sea, son tres situaciones muy claras y luego, aparte, lo que queramos de la regulación, efectivamente. Y luego hay otro problema, que pero voy a decir una polémica, que habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que España cometió un error cuando en la última época de Felipe González paró el plan nuclear. Y a España le hacen falta 4 centrales nucleares más. Entonces quedaba muy bien para todo eso, pero a España le hace falta 4 centrales nucleares más. ¿Por qué? Porque primero que no hemos tenido nunca ningún problema con las centrales nucleares. Pero si hubiera algún problema, la gente es que tiene que saber que al otro lado de los Pirineos hay muchísimas centrales nucleares francesas que están funcionando. Y también tienen debate ahora por esto mismo, ¿eh? Bueno, pero Macron ha abierto el plan, va a poner nuevas centrales nucleares. Por eso que entonces, ahora mismo España no estaríamos hablando, no sería la misma película si tuviéramos 4 centrales nucleares más en pleno funcionamiento y fue Felipe González el que pisó el freno. Entonces, yo creo que fue un error porque es que estamos rodeados, es que Francia las tiene todas ahí en línea al otro lado de los Pirineos y aparte le estamos comprando a Francia energía. Yo creo que además de eso,
Bueno, yo ahí es que pienso que no es un Ya, error. pero... Pienso, estoy un poco a debate contigo en ese tema. Sí, el único pero problema creo que tiene que a la vez que se pisó nuclear... el freno, se tendría que haber pisado el acelerador mucho más Y otras rápido cosas. en las renovables, que ahora se está volviendo a tratar de incentivar, pero desde hace muchos años las placas solares encima de los tejados deberían ser un hecho, pero desde hace mucho más que, Pues sí, que el que problema 10 años, estaba, ¿no? y lo mismo, antes hablo de Felipe Pero González si no hay y sol ahora... por la noche... como Y ahora decían hablo de Rajoy. Antes decía de Felipe González y ahora hablo de Rajoy. ¿Quién puso el impuesto del sol? Claro, por eso Ya digo. está. Pero ¿Quién puso el impuesto del sol? aquí, en definitiva, el Hay una mala que paga propuesta. el pato siempre es el consumidor y además lo paga por doble o por triple. ¿Por qué? Porque ve reflejado ese aumento de precio en su recibo de su casa, pero es que al mismo tiempo lo ve reflejado en el producto que compra. ¿Por qué? Porque yo, claro, yo entiendo y es lógico que si al que fabrica, el que hace el pan, le sube la luz, me lo va a repercutir en el precio porque no va a perder. Claro. Entonces al final estoy pagando, pero es que el que hace el pan le sube la luz, pero es que el que le manda la harina también le ha subido, con lo cual ya le ha subido a él. O sea que aquí la cadena es que al final el consumidor final es el que paga todo este, que lo que dices, impuestos al sol. Al final las eléctricas, se habrá muchísimos problemas que tal, pero al final, en definitiva, las eléctricas han estado súper protegidas por parte de todos los gobiernos y nadie se atreve a tocarle, Pero no solamente abre... a tocarle nada, porque ahora mismo estamos viendo que con las normas que está poniendo el gobierno, ya salió el presidente Iberdrola diciendo cuidadito, cuidadito con legislar en caliente, que nosotros tenemos la sartén por el mango. Pero solo... Entonces, no es solamente vamos a ver. las grandes eléctricas, es que teníamos que beneficiar mucho más el autoconsumo. Claro. A eso había que beneficiar y había Pero, ¿y que por qué? subvencionarlo. ¿Y ¿Y para por qué que no tú- se hace? Porque es un lobby, es lo que dice Claro, ella, claro. es un lobby ¿Y montado. por qué o sea, tenemos que pagar emisiones de CO2 de cosas que no emiten CO2? Es decir, tú vas a la pescadería y le dices al pescatero, póngame usted 2 kilos de pescadillas y 300 gramos de percebes. Y dice, vale, pues te voy a cobrar los 2 kilos 300 al precio de los percebes, porque es que es el más caro. ¿Y qué reacción tendría el consumidor si le dicen, ¿cómo que voy a pagar 2 kilos de pescadilla a precio de percebe? Es que esto funciona así. Si utilizas un poco de la energía más cara, lo vas a pagar todo ese precio. Eso no es de recibo. No lo veo. Eso Y no eso se puede permitir. Y eso desincentiva a todas las producciones Eso no renovables se puede que permitir. Claro, No, está que claro. sí, que sí, que sí, que sí. Entonces, aquí tenemos muchos problemas. Si es que al final nos escudamos en cuando hay viento, porque hay viento, cuando llueve, porque llueve, cuando no hay viento, porque tal, porque cuando hay un problema geopolítico, porque es un problema... Pero en definitiva es que nadie le toca a las eléctricas. Pero es que hay realidades como que vivimos en un país con muchísimas horas de sol y había que... Pero si en otros países que tienen menos, tienen muchísima más energía renovable que aquí. Y nosotros con las horas tenemos y días tan despejados y tantas horas de sol, podríamos tener un edificio, le ponen las placas, si nada más que se ahorre la luz de los portales y se ahorre la luz del ascensor y si aún encima le puede suministrar a la red una serie de kilovatios, pues un negocio, pero eso hay que subvencionarlo. Pues mirad, quiero que escuchen también, porque de esto saben mucho un sector en Albacete, bueno, en todo el país, pero hemos hablado con la Asociación Profesional de Albacete de Distribuidores. A ellos les afecta tanto la subida de precios como el precio del carburante, como todo lo que acontece en cuanto a la crisis o el alarmismo del desabastecimiento. Hemos hablado con Carlos de la Orden, que es, como les digo, el presidente de la Asociación Profesional de Distribuidores en Albacete. Miren. No hay desabastecimiento para nada, yo creo que el suministro está totalmente garantizado. Es cierto, dicho esto, es cierto que hay algunas marcas de licores de origen internacional que sí que es verdad que estamos teniendo alguna dificultad en abastecernos, ¿no? y por lo tanto en suministrar al mercado. Pero ni siquiera de esas marcas que tanto estamos comentando hay un desabastecimiento total, o sea que tranquilidad en ese sentido,
y lo que queremos es de la Asociación de Distribuidores, tanto a los hosteleros como a los ciudadanos de Albacete, pues decirles que esta Navidad seguro que vamos a poder disfrutar de todos nuestros productos. Nos acordamos en Navidad porque es una época de mucho consumo, pero esto del desabastecimiento, de la crisis esta de materiales, lo veníamos hablando ya unos meses atrás. ¿En Albacete se ha llegado a notar en cuanto, por ejemplo, retrasos? No, hasta ahora no. Y pienso que tampoco lo va a haber. Es verdad que en otros sectores pues las materias primas han subido de forma desproporcionada, hay algún desabastecimiento, pero estamos hablando de otros sectores. En el sector de la alimentación y en el sector de las bebidas, y sobre todo centrándonos en el fabricante nacional, no hay ningún tipo de problema. No tenemos ningún tipo de problema. Otra cosa, lista del supermercado, y la gente tiene también cierto miedo a que suban los precios. Incluso hay quien afirma que ya ha notado una ligera subida de precios. ¿Ustedes lo han notado así? Sí, esto sí que es verdad. Sobre todo en la alimentación. En la bebida no tanto, porque las bebidas tienen una subida anual y no están sometidas a revisiones, con lo cual te da una estabilidad para todo el año, pero sí que es cierto que en los productos de alimentación sí se está viendo, además todos los días, subidas de algunos de ellos. Y eso sí que nos preocupa, un poco más. No tanto el abastecimiento, como decíamos antes, pero sí la cesta de la compra o el encarecimiento del ticket medio en la hostelería, lógicamente como consecuencia pues de la subida de los precios de la alimentación y de la subida de los precios de la luz y de tantas otras cosas que desafortunadamente estamos viviendo ahora. ¿Esto tiene algo que ver con la pandemia o no sé si es un problema arrastrado, si el germen estaría ahí? ¿Cómo lo vivís? Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que sí que tiene que ver bastante con la pandemia. Se paró la demanda, lógicamente, como consecuencia del confinamiento. Todas las empresas vinculadas a la alimentación, no tanto porque los supermercados evidentemente estaban abiertos, pero sí en cuanto a las bebidas, en la hostelería fundamentalmente, pues se paralizó, con lo cual, cuando se produjo un fortalecimiento después de la pandemia del consumo, pues la demanda fue tan grande que se produjeron desajustes. Entiendo que sí, que está motivado por la pandemia, pero que estamos en un momento en el que se está equilibrando todos esos procesos. ¿De qué modo le afecta al distribuidor todo esto? Hablamos tanto del precio de la luz como de ese fantasma del desabastecimiento, como la subida de precios. ¿De qué modo repercute al sector? A ver, la subida de la luz es una subida que la estamos teniendo todos, por lo tanto es un encarecimiento en nuestros costes, pero no solo la subida de la luz, algo que todavía nos afecta mucho más, como es la subida del combustible, porque nosotros tenemos muchos vehículos circulando para suministrar el mercado y ahí sí que estamos notando un incremento muy importante. Pues nos inquieta mucho, porque nos afecta directamente a la cuenta de explotación. Nuestros servicios ahora son mucho más caros de lo que eran antes y seguimos teniendo más o menos la misma fuente de ingresos, con lo cual estamos preocupados en ese sentido. O sea, hay muchas amenazas que vemos en el horizonte, entre ellas esta y otras que seguro que aparecerán, como puede ser la ralentización del consumo, que es probable que se vaya a producir a partir del año que viene. En mitad de todo esto llegan los transportistas y anuncian una huelga para los días previos de Navidad. Se desconvoca inicialmente, pero sigue estando ahí. No hay una negociación clara que diga rotundamente que no va a haber huelga. Vamos a ver, nosotros estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar definitivamente. Es verdad que el sector del transporte, y en eso nos solidarizamos mucho, está sufriendo de manera muy exponencial. Quiero decirte que además desde nuestro sector hace mucho tiempo que venimos denunciando que podríamos tener problemas con el transporte. La profesionalización de los empleados que quieren dedicarse al mundo del transporte tienen dificultades para sacarse pues el CAP, para sacarse el carnet de primera, es caro, es largo y los jóvenes pues deciden dirigir su profesión hacia otros sectores que no tienen tanta complicación. Yo creo que el tema del transporte es uno de los sectores más perjudicados y que tarde o temprano habrá que solucionar. Y no es un problema de poner parche sobre parche, sino que habrá que llegar a la raíz del problema e intentar solucionarlo. Si no, tendremos los problemas que ya están habiendo a nivel internacional.
Pues sector importante en Albacete, el de la distribución, por si no lo sabían, mueve unos 150 millones de euros, según nos ha comentado Carlos de la Orden, y apuntaba a esa subida de precios que muchos aseguran que ya existe en la lista de la compra y que preocupa también al sector de la distribución. Nieves, desde los consumidores, no sé la percepción que tienen, si ya han visto cómo todo lo que hemos hablado que se va en el círculo, ¿no? Llega hasta un consumidor que va al supermercado y que la lista de la compra es mucho más cara, claro, que hace un año. Los precios empezaron a subir un poco ya justo después del confinamiento, de cuando se liberó un poquito, ya se empezó a notar un poquito de subida, porque es verdad que durante la pandemia hubo problemas, sobre todo en los productos frescos, hubo problemas para la recogida de la fruta, de las verduras, etcétera, y eso encareció un poco los precios. Y de ahí hemos ido subiendo, es decir, ya no se ha estabilizado ni se ha bajado por todo esto. Está subiendo la luz, está subiendo el gas, está subiendo la gasolina, el gasoil. Entonces, al final, todo eso repercute en una subida de precios que, como digo, el consumidor paga doblemente, porque paga la subida del producto que va a comprar y paga la subida de esos suministros que usa particularmente. Entonces, sí que se ha notado. No sé cómo ven la perspectiva, porque siempre hablamos de ahora suben los precios, pero tenemos que cerrar el año y el resto de situaciones que engloba el IPC está paralizado. Hablo, por ejemplo, de los sueldos. La cosa está mal. Vamos a ver. El crecimiento económico, de hecho, se va a frenar en gran parte y en gran medida el efecto que pudiera suponer por la inflación. Ahora mismo estamos en un 5,4 real interanual, pero esto llegará a diciembre pues en torno... La mejor estimación podría ser el 5% y la peor el 6%, en torno a ese 5-6% de inflación. Esto no se recordaba desde los años 90, a principios de los 90, cuando tuvimos una gran crisis entonces, ¿no? Entonces, la situación no es buena, porque además los convenios colectivos, etcétera, están frenados y de acuerdo a cuál es la situación anterior. ¿Qué quiere esto decir? Que los salarios no van a subir. Y si suben, desde luego, nada que ver. En todo caso, en el mejor de los casos, estamos hablando de subidas del 1%, 1,5%, pero nunca 2%, a todo lo más, pero nunca un 6%, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo va a ser grande y a partir de ahí pues tendremos crisis. De momento tenemos reservas, porque hemos estado un año consumiendo muy poco y hemos ahorrado más que nunca. Y ya hablo de la economía doméstica, ¿no? Pero esto, pues para el verano que viene empezaremos a notar que se desinfla todo. Ojalá y siga entrando mucho dinero aquí turístico, pero España ya no va a ser tan competitiva de cara a los que vengan de fuera y se nota ya. La hostelería ya se nota que es más cara, la restauración también. Es decir, todas las materias primas al final se reproducen en el sistema y perjudican a todos. Es una cadena, como tú decías antes, Nieves, es así. Y entonces, bueno, pues la situación no es nada buena. De hecho, el crecimiento que dijo Sánchez para este año, del 7%, yo creo que en el mejor de los casos estaremos al 5% y yo creo que va a ser más bajo este año y el que viene estaremos en torno, como mucho, en lo mismo, con lo cual ahí tienes. Pero es que además es un crecimiento del 5% con un IPC del 6%, con lo cual al final realmente no creces nada, sino que pierdes. Ese es el problema. Y a todo esto que dice Víctor, que estoy totalmente de acuerdo con él, hay que sumarle el efecto de a río revuelto también. Es que aparte de todo eso, que los condicionamientos, la globalización, luego aprovechamos que el Tajo pasa por Toledo y decimos, bueno, a mí no me afecta, pero lo subimos y entonces como vivimos en el país de la picaresca, pues entonces aquí también, porque hay sectores que todos conocemos que no han tenido subidas, todavía no lo han tenido, pero todo el mundo a subirle. Entonces también hay productos que han subido que no tienen lógica porque estaban subiendo. Entonces también aprovechamos ahí. Entonces, que vamos a vivir una situación y luego también esta cierta inestabilidad que tenemos en el gobierno, que un gobierno que está dependiendo de los nacionalistas, de todas estas cosas, también influye en el devenir de la situación, que no esté claro todavía el tema de la regulación del empleo y de la reforma, si se va a reformar laboralmente, si no se va a haber reforma laboral, en qué conceptos vamos a tocarle, no vamos a tocarle, pues eso también en la economía influye. O sea, de cara a Europa, de cara a los inversores, es que no está claro cómo está la situación en la actualidad. Yo sí te lo voy a decir, el sector
que debería haber esperado más, pero no ha esperado nada. De hecho, ahora mismo si miras las aportaciones del IPC por sectores, el que más encarece es la vivienda. Es decir, la materia prima... Como en los últimos 10 años, ¿eh? Es que el problema es que uno lo ve y está se le está pareciendo mucho, digo como economista, lo ves con retrospectiva, se le está pareciendo mucho el tema a cómo era la situación a principios de siglo, es decir, hace unos 15, 20 años. Es decir, vamos a montar otra burbuja, como sigamos así, por el tema de la recuperación, me apunto, suben los precios, yo creo que ya está montada. Y está subiendo el ladrillo a una velocidad, que claro, hay un problema de materia prima, pero esas son las casas que se están haciendo ahora. Pero tú vete ahora al mercado inmobiliario y se está comprando mucho más rápido y empiezan a subir. Quiere decir, el español normalmente invierte, le gusta menos el riesgo, la bolsa, ¿y dónde va? Al ladrillo. Y estamos repitiendo otra vez el mismo Totalmente patrón. de acuerdo. Y eso es lo que a lo mejor quería decir, pero se han apuntado ya. De hecho, tú mira el IPC, el último crecimiento de octubre, el último crecimiento de octubre, y el mayor aporte, el segundo es el transporte, que estamos hablando aquí, pero el primero es vivienda. Y tú dices, pero bueno, que sí, que lo están haciendo ahora, que el precio para venta ahora, pero tú miras el mercado de segunda mano, el alquiler, con la política esta restrictiva que ha hecho el gobierno también, y miras el tema de cómo nos hemos puesto, y bueno, y un pues elemento, a mí me da un poco de vértigo. Y en el tema de la construcción hay un elemento, que en estos años de bajada hay gente que se ha hecho con suelo, muy barato, muy barato, muy barato. Pero debe de ser lo único que ha bajado también, sí, porque la pero vivienda, se han hecho, la bajada real de la vivienda se estabilizó. no se produjo así como tanto que decían, no, después de la crisis, ahora puedes comprar pisos. Bueno, se estabilizó. Pero no bajó mucho, ¿eh? Pero no bajó lo que... Estábamos viendo con crecimiento pero ¿sabes lo que pasó? 10%. Y ahora que hubo vividores... que hemos vuelto a una situación y estamos muy lejos de que esto termine de estabilizarse. Estamos empezando con una inflación elevada, entonces a mí me da miedo. Pero hubo vividores que en un momento, cuando todo el zapatazo, cuando aquello, aprovecharon porque la gente que tenía liquidez compró suelo muy barato, porque claro, como se había caído el mercado entero, lo que quedaba ahí, entonces hubo gente que se hizo con un patrimonio de edificios enteros que compraron por 4 duros, que ahora los están vendiendo a precio de oro, y gente que compró suelo y ahora lo está sacando y está construyendo con ese suelo que lo compró barato. Y entonces, claro, eso es lo que yo decía, que hay gente que se ha lanzado. Vivienda pública o vivienda de protección oficial disminuyó drásticamente la construcción, y con brilla lo cual, por su ausencia. Brilla por su ausencia. No, es que ahora no se está haciendo, yo no conozco. Pero ni pública, casi ni siquiera privada. Bueno, también es verdad que no hay muchos alicientes para la compra de vivienda. Sí, pero la vivienda pública, el Estado que tenía que estar, o las comunidades autónomas. De protección oficial, porque todas las ayudas que había desaparecieron y no se han vuelto. Ahora parece ser que empiezan a mover ficha y quieren volver a sacar un nuevo plan de vivienda, pero evidentemente no te compensa tampoco, si no te van a dar ningún tipo de ayuda ni nada, tampoco te interesa comprarte una vivienda de protección oficial que te supone más restricciones que beneficios ahora mismo. El problema es que vamos enlazando crisis, entonces ya no se sabe en qué momento empezó esto, en qué momento empezó la especulación. ¿No? Es como que estamos en una rueda metidos de la que todavía no hemos salido. Pero es verdad que estábamos durante casi unos 10 años sin un problema especulativo real en el mercado, realmente, ¿no? Y ahora parece que vuelve ahí. El fantasma del ladrillo yo lo veo más cerca de lo que debería, ¿no? Con un año por delante como el que nos viene puede ser un problema muy grave para nuestra economía de nuevo. Tenemos voces de expertos que nos hablan de esa ralentización en el consumo que es casi decimos inminente o que está al caer. Sin embargo, tras 2 años de pandemia, de paralización, pues se percibe cierta alegría en el consumo, en el consumo de los hogares. Esto es una doble cara que puede jugar mal a la economía familiar, puede acabar mal. Te dije antes que hemos estado un año ahorrando, o sea, el ahorro de las familias ha sido muy grande y hay ganas de gastar y de pasárselo bien. Entonces, pero bueno, esa situación está pasando. Pero claro, tenemos ¿se alegra el consumo? Depende de qué sectores, porque es verdad que luego ya nos pasó en la otra crisis, que decíamos, ¿cómo es posible que tú vas a los bares, a los restaurantes y están siempre llenos? Y la gente estamos todas diciendo que estamos en crisis y que no tenemos trabajo y que no tenemos... Pero en el comercio de alimentación, el comercio básico, ahí sí que se nota, porque la gente
deja de gastar, o sea, esa cesta de la compra que en momentos de bonanza haces bien, pues te vas a productos más económicos, la cesta de la compra es más reducido y a lo mejor gastas más en ocio y tiempo libre que en el consumo real de hogares. Entonces hay sectores que se ven como beneficiados, pero sí que es verdad que luego la economía real del día a día, esa sí que baja, esa sí que se nota. ¿Creen que va a haber huelga de transportes? De cara a la Navidad, tenemos Black Friday todavía entre medias y hay un anuncio de anulamos esa primera convocatoria de huelga que teníamos para los días del 20 al 24, creo recordar, se anula, pero todavía no hay un compromiso claro del sector transportes que diga que no va a haber una protesta. Rápidamente, simplemente yo eso. Creo que no va a haber. ¿Qué es lo que opinan? El transporte, la logística, lo que no ha llegado a sus destinos el día 20 de diciembre, no tiene sentido ya después. Entonces, yo creo que es más una forma de presionar, pero yo no lo veo, de verdad. Y además por eso se hacen los anuncios con tanto tiempo. Lo digo por el alarmismo, ¿no? Por el alarmismo, pero... Bueno, y eso nos lleva... Vamos a ver, por si hay huelga vamos a empezar a comprar ya. Claro, por eso digo, porque entonces, al final... volvemos otra vez a la rueda de lo mismo, pero vamos a empezar a comprar ya, vamos a comprar más de lo que... Porque a lo mejor resulta que luego hay huelga y no podemos conseguir determinadas cosas, pues, y entonces volvemos otra vez a... voy a subir otra vez los precios, o sea, el día 20, lo que no ha llegado a los mercados, no ha llegado, ya no llega. O sea, el día 20 no tiene sentido. El problema sería una huelga de transporte el 12 de diciembre. Ese sí que sería un problema. Pero si fuese así o tiene una duración de más de una semana, esas cosas, pero yo creo que es una presión a las empresas y ya está. Víctor, ¿crees que no? No creo que haya huelga de transporte simplemente porque es un sector que está sufriendo de costes, pero a la vez está sufriendo beneficios, y yo creo que es una medida de presión de cara al gobierno, y además con un gobierno de izquierdas como ahora mismo no creo que al final se vayan a poner en carretera, y más esos días que han dicho. Quizá posteriormente, si la cosa no se arregla, de cara a primavera, verano, sí, pero ahora mismo no la veo. Pues yo todo esto de lo que hemos hablado esta noche, lo que quería era tranquilizar al consumidor, tranquilizar al espectador en casa, porque no sé si queréis saber lo que piensa la gente en la calle. Yo hago siempre de abogada del infierno y traigo al plató el chascarrillo del bar, pero esto es lo que nos han contado, miren. ¿Ha oído hablar en estos últimos días de la palabra desabastecimiento? Sí, no paran de decirlo en todos los medios de comunicación y están creando una especie de psicosis en alguna gente, no en todo el mundo, pero en alguna gente sí. Sobre todo ahora mismo en los juguetes de los nenes. Los juguetes de los nenes que vas a sitios a comprar y faltan. El alcohol también falta, cosas así. Yo creo que puede haber desabastecimiento en ciertos productos, no digo que no, pero desabastecimiento en general, eso es un bulo. Creo que no va a llegar el desabastecimiento y para mí no va a haber ningún problema. ¿Usted ha notado una subida de precios en algún producto en concreto? Sí, en eso sí, generalizado, en todo, ya no solo de la compra, sino de cualquier sector. Yo tengo un comercio y a mí pues me están llamando cantidad de proveedores que para primeros de año me suben las bolsas de plástico, los sacos de las prendas, me lo suben todo, en eso sí lo estoy notando. Es un abuso, porque yo soy pensionista y ya ves tú con lo que cobro yo, no llego a final de mes. Voy procurando buscar siempre marcas blancas, en fin. Los congelados y todo eso fatal, claro, en eso sí, mucho. Y las frutas, todo está disparado, todo. Que esto va a ser un desastre para todos los españoles, para todos los bolsillos. Porque el que pueda pagarlo bien, pero el que no, ¿qué va a hacer con todo esto? Porque es que va a subir todo. A los pensionistas que nos ha quedado 4 chavos, pues no llegamos. Entre el gas, la luz, la gasolina, así en este país ya no se puede ya medio aguantar de vivir los que somos medio pobres, porque somos ya pobres casi todo el mundo. ¿Tiene usted cuidado con los horarios de la luz? Claro, yo enchufo la lavadora a las 12 de la noche. Ha subido mucho, principalmente la luz, y los precios de las cosas también han subido. Se nota que ha subido todo, sí. Tú comparas en casa un recibo de hace unos meses a un recibo actual, hay una diferencia de 9 y 10 euros. Pues no te quiero contar, no puedo poner la calefacción, nada. Y mientras los políticos
que son de distintos partidos, pero de la misma manada, porque una vez que salen del Palacio de Congresos, se van de cervezas o donde quieran irse. Yo y tú somos amigos y nos ponemos de acuerdo, aunque parezca que no. Es lamentable, porque los que tenemos un sueldo, por ejemplo, de 400 euros, pues imagínate, pagar luz, pagar casa, ha subido mucho todo. Bueno, pues bien es cierto que hay cierto desánimo entre la población ante lo que acontece. Les voy a pedir que nos hagan un resumen rápido de todo lo que hemos hablado, o más que nada que nos apunten, pues eso, unas directrices para el futuro. ¿Qué creen que va a pasar o qué auguran, tanto siendo positivos como negativos? Nieves, ¿más positiva que negativa ante el futuro? Vamos a ver, subida de precios va a haber. Yo animo a la gente a que pues lo que he dicho al principio, no nos volvamos locos, no consumamos, o sea, por psicosis, vamos a ser sensatos, vamos a hacer un consumo responsable y sobre todo, estamos hablando de transporte, de traer mercancías, vamos a intentar comprar en cercanía, que siempre será mejor y tendremos menos problemas de este tipo. Entonces, pues un poquito de sensatez, de cabeza, de sentido común y bueno, pues ir adaptándonos un poco. Es verdad que la cesta de la compra ha subido y va a subir y de cara a las Navidades probablemente tengamos una de las Navidades más caras de los últimos años, pero bueno, pues cabeza y no pasa nada porque no podamos comprar determinadas cosas en Navidad, probablemente lo podamos hacer más tarde. Yo creo que con lo que hemos pasado, creo que deberíamos de pensar más en con quién vamos a estar en Navidad, vamos a celebrarlo con lo que sea, vamos a regalarnos lo que sea, si es que hay que regalarse y si no, pues un poco de compañía y cariño, que eso siempre nos viene bien a todos y sobre todo, ya te digo, cabeza. Es verdad que nos esperan tiempos duros, pero bueno, pues vamos a llevarlo con intentando un poquito de sensatez y cabeza. Bueno, pues nada, primer tips, abogar por la cercanía, tanto en la mesa con la compañía como a la hora de consumir. Víctor, ¿el futuro previsible? El futuro previsible de crecimiento de precios, entonces, bueno, pues que seamos previsores dentro de nuestras, sin obsesión, pero bueno, que si hay que hacer compras o si hay que hacer alguna reserva, pues que se haga antes para tener mejores precios y que luego pues que se sepa que va a subir y que pues que habrá que conformarnos con o tratar de buscar estar con unos productos menos elitistas o menos, es decir, habrá que tratar de consumir bien, buscar siempre el consumo eficiente, comparar y poco más, porque esto ha venido para quedarse y en cuanto al precio de la luz y de las materias primas es algo que se solventará de cara a la primavera. Mientras tanto pues habrá que aguantar el duro invierno, tanto con todo este sistema de no recuperación inmediata o bien que la logística vuelva a su razón de ser. Y bueno, pues eso siempre, comprar en cercanía, aunque así al final a las tiendas tiene que llegarle muchas veces, ¿no? También la producción de fuera, pero hacerlo, tratar de evitar las compras online, pero esto no por nada, sino porque yo creo que el comercio cercano es por el que tenemos que mirar, y lo digo ya desde el punto de vista de un albaceteño, ¿no? Y poco más, que nos viene un invierno un poco duro, eso sí, dentro de Europa creo que esta vez nos libraremos en todo lo peor, ni tanto en COVID, que afortunadamente tenemos de los programas de vacunaciones mejor llevados en toda Europa, ahora mismo somos ejemplo de esto, ni tanto en el problema de la energía, porque yo creo que el gas no nos va a pasar una factura tan terrible como a otros países, ¿no? Porque al final el desabastecimiento no va a existir. Entonces yo creo que es algo que le queda un poco más de un mes de recorrido y claro, una cesta de la compra nos quedan 2 o 3 meses y hay que aguantarlo. Pues las nada. Navidades, lo mejor lo que ha dicho ella, pasarlas en familia, que es lo que no teníamos, ¿no? Valorar eso, porque creo que afortunadamente este año sí lo vamos a poder tener. Bueno, pues nada, segundo tips, previsión y contención. Marto. Y más optimismo porque no hay que dejarse llevar por todos estos catastrofistas que tenemos todos los días. Hay que ver, no va a haber desabastecimiento, faltarán cosas muy puntuales, pero no va a haber un gran apagón, no va a pasar nada de eso. Y luego también que van a subir ahora más van a subir los precios, pero también vamos a recordar que siempre
todos los años en enero suben los precios, que este año subirán más por el IPC, por todas estas cosas, pero todos los años, el día 1 de enero, subía la botella del butano, subía los billetes del avión, los billetes del tren, siempre han estado subiendo. Que este año suban un poco más, pues subirán. Luego, como decía Víctor, pues la crisis energética se irá arreglando, no hay problema ninguno con los gaseoductos, como hablábamos antes, porque a nosotros no nos afecta ni el de Rusia ni el de Marruecos. Entonces, pues poco a poco subirá, luego se irá arreglando, y hay optimismo, y hay que ver que no va a pasar nada de esos agoreros, de esos negacionistas, que no, es lo mismo que los negacionistas de las vacunas, que no lo hemos dicho, es lo mismo, esa gente que no te quieres vacunar, pues no salgas de tu casa. No salgas de tu casa, o sea, aquí en España no se puede hacer como en Austria, decir un confinamiento para los que no se han vacunado, porque nuestra Constitución lo prohíbe y no podríamos hacer eso, pero ahí lo que hay que hacer es que a ver si España llegase, no vamos a llegar al 100%, pero que llegara al 90, al 92, porque estamos viendo que el tema de las vacunas está dando resultados, y en España la buena campaña de vacunas está dando muy buenos resultados, estamos por debajo de toda Europa, entonces vamos a eso, optimismo y que se vacune la gente. Pues ya está, dicho el tercer tips, el del optimismo, al que yo también me asumo, darle las gracias por ayudarnos, como siempre digo, a entender lo que acontece, que anda y que no tiene análisis detrás esto. A ustedes ya saben que pueden dejarnos todas sus dudas en nuestro teléfono WhatsApp, mandándonos una nota de audio, y si podemos, pues intentaremos por lo menos, lo que digo, ayudarles a entenderlo, o si vamos más allá, darles solución. Les espero el jueves que viene con un nuevo tema sobre la mesa aquí en Calle Ancha. Buenas noches, muchas gracias, adiós.